Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Esa es nuestra convicción, que Dios, como dijo Jesús, cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio de ellos. Quiero leerles unos versículos de la palabra del Señor que supongo que les van a resultar conocidos. Son palabras del propio Señor Jesús. Él dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy, pues, a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo creo que estas son palabras que fueron dichas hace muchos años y que han dejado su rastro profundo en nuestra historia y que de alguna manera nos han traído aquí esta tarde para celebrar a Jesús y para celebrar a Él, que es el camino, el único capaz de conectarnos con Dios el Padre, que eso es lo que Él dijo que Él es. Así que tengamos nuestra celebración delante de Dios y vamos a orar para invocar el nombre de nuestro Señor. Querido Dios, queremos darte las gracias porque en esta tarde podemos estar aquí delante de ti y, Señor, queremos reconocer que por alguna razón tú nos trajiste a este lugar, Señor. Señor, por algún motivo que no es casualidad, tú nos trajiste para que estuviéramos aquí, para que te honráramos con nuestras canciones, con nuestra adoración y también para hablar a nuestro corazón. Señor, que verdaderamente tú estés haciendo esa obra en nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos estas palabras que son vida para nosotros. El hecho de recordar que tú eres el camino, la verdad y la vida. La única manera de reconciliarnos contigo es Jesús. Por eso te damos las gracias, Señor. Y queremos celebrarte porque tú eres digno de toda la adoración, Señor. Bendecimos tu nombre y te dedicamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Si en algún momento mientras cantamos ustedes sienten la necesidad de alzar las manos a Dios para darles la alabanza, bueno, háganlo, siéntanse libres de hacerlo como dice la canción. De recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y alabemos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y alabemos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. El Señor se merece, dice esa canción, que Él es digno de recibir la gloria, porque Él fue la manifestación del amor de Dios para con nosotros. La siguiente canción que vamos a cantar, cuando yo la conocí era una canción infantil, la cantábamos con los niños. Ustedes saben, cuando uno tiene actividad para niños y uno trata de tener canciones animadas y que los niños participen y acompañen y que quede grabada en su memoria también. Sin embargo, esta semana esta canción ha estado repicando en mi cabeza y quise compartirla con ustedes para que tal vez en algún momento de esta semana ustedes se acuerden de esto cuando tengan que enfrentar situaciones que puedan ser un tanto difíciles. Con los niños cantábamos esto y espero que ustedes nos puedan acompañar. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él,
siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Amén. Tenemos un Dios que es así y ojalá yo le pedí a Dios que en esta semana en algún momento tú te acuerdes de esta tonada y de alguna manera cuando enfrentes las situaciones de la vida puedas recordar, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande y pueda ser parte de tu realidad, de tu vida. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, los que hayan traído para ofrendarle al Señor. Yo le pedí a Pedro y no hay mucho movimiento que hacer, entonces Pedro te agradezco que estés colaborando con nosotros. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para las ofrendas. Gracias, querido Señor, porque tú eres fiel y tú nos das y tú cubres nuestras necesidades y nosotros reconocemos que tú haces una obra preciosa y perfecta en nuestras vidas y que no nos deja faltar. En este momento queremos entregarte de lo que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que son para tu honra y para tu gloria. Te las entregamos a ti, Señor, y te ruego que tú bendigas y prosperes a todo el que da con alegría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior
es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Aleluya, 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 Jesús, aleluya, aleluya. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla con su voz, y tiembla con su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla con su voz, y tiembla con su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él,
principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Sobre todo Dios, cántale eres cuán digno de grande es Dios, y todos lo y mi ser dirá, verán. cuán grande es Dios. Cuán grande Sobre todo es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo y mi ser dirá, verán. cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Padre Santo, así en esta reverencia a ti, Señor, y proclamando que tú eres un Dios grande, un Dios realmente que resplandece, Señor, en nuestras vidas. Realmente cuando te buscamos de todo corazón, Señor, cuando te aceptamos con todo nuestro ser, realmente pueden ver, Señor, la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros podamos realmente ser esa luz para cada una de aquellas personas que todavía no te reconocen como el Dios Todopoderoso, Señor. Como no te reconocen todavía como el dueño de sus vidas. Que realmente, Señor, este poder que viene de ti, reconociendo que tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios tan grande, Señor, que nos amó tanto que entregaste a tu amado Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Que podamos ser responsables, Señor, y agradecidos por todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Si estamos aquí, Señor, es porque tú permitiste que estuviéramos aquí. No importa el número, Señor, sino importan los corazones que tú estás mirando, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de estar aquí en tu casa, Señor, de estar aquí en tu presencia, de poder escuchar tu palabra, Señor. Que realmente tú estés obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu Espíritu Santo esté, Señor, llenando todas esas áreas que necesitan, Señor, de ti. Cambia nuestros corazones, Señor, renuévanos. Señor, ayúdanos con esta dificultad, Señor, que tenemos cada día de enfrentarnos, Señor, al mundo, Señor, y tener que batallar. Pero sabemos que contigo se puede, Señor, y confiamos en ti. Gracias por este hermoso día que tú hiciste para nosotros. Y, Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas obrando en tu iglesia, Señor, que seamos una iglesia comprometida contigo, Señor, que realmente podamos sentir, Señor, ese dolor que viene de ti cuando está la ausencia, Señor. Señor, sabemos que muchas veces nosotros estamos aquí, Señor, al frente, estamos en esta posición que tú nos has puesto, Señor, y muchas veces estamos dolidos. Pero nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene el control, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú obras. Te alabamos, Señor, y te amamos. Gloria a ti, Jesús. Amén. Hay algo que yo sé que todos sabemos de cada uno de nosotros.
Es interesante acá porque somos un grupo muy diferente por nuestra procedencia. Hay algunos en este lugar que su idioma principal es el inglés. Hay otros aquí cuyo idioma principal es el español. Y nosotros pensamos que, bueno, eso ya nos hace diferentes, ¿verdad? Somos diferentes por esa razón, por el idioma que hablamos. Pero si ustedes se ponen a pensar un poquito, se van a dar cuenta de que los seres humanos tenemos esta costumbre de compararnos unos con otros. ¿Se han dado cuenta de eso? Entra alguien por aquella puerta y nosotros enseguida le estamos viendo y estamos viendo sus características. Y entonces nosotros sabemos si es más alto que yo o más bajo que yo. ¿Verdad que hacemos eso? Hay veces que lo hacemos inconscientemente, no es que nos propongamos, bueno, ahora me voy a comparar con aquella persona, pero nos sale automáticamente. Lo cierto es que somos todos diferentes. Ya sabemos que cada uno tiene una huella dactilar diferente, que cada uno tiene un ADN, el contenido ahí interno de nuestras células diferente, y somos todos personas distintas. Parte del problema que tenemos es que muchas veces tomamos estas diferencias para generar choques, generar roces. Y por ejemplo, hacemos diferencia si el color de la piel de alguien es más oscuro que del otro o es más claro que del otro, entonces ahí ya parece que hay un malestar, o si tiene los ojos de este color o los ojos de aquel, o si procede de este lugar o procede de este otro. Y tenemos muchas características para diferenciarnos. Están los que son más ricos y los que son más pobres. Conocemos a alguien y miramos a ver qué tiene puesto. Uy, eso es bien caro, eso cuesta mucho dinero. Y nos miramos a nosotros, oh, pero yo tengo mis zapatitos bien baratitos y que los conseguí en el Walmart de rebaja. Existen diferencias entre nosotros, ¿verdad? Existen diferencias entre las personas y nosotros las notamos todos los días, esas diferencias, para bien o para mal. Una de las cosas que yo quisiera que salgamos pensando hoy es el hecho de que en realidad somos todos iguales. Esa es una de las cosas que quiero que pensemos. Y por otra parte, ustedes saben que hoy en día no es muy popular hablar de la vida después de la muerte, ¿verdad? Para empezar, la muerte ya es un tema que las personas procuramos evitar, tiene su carga de como negatividad y no es muy popular hablar de lo que pasa con las personas una vez terminado su periodo en esta tierra. Sin embargo, esto es algo en lo que todos pensamos. Vamos, que lo pensamos, aunque no estemos empezando conversaciones con diferentes personas a diario, nosotros pensamos acerca de esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros necesitamos considerar este tema. Es un tema que a veces es doloroso, que a veces es incómodo, pero necesitamos enfrentar la realidad que se presenta delante de nosotros. Y gracias a Dios que Dios en su palabra se encargó de considerar y tratar este tema tan delicado. Y yo quisiera pensarlo con ustedes recordándoles una historia que contó el Señor Jesucristo. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo les invito. Hoy no voy a poner, vamos a sacar la última letra que quedamos de la canción. No traje versículos para mostrarles en la presentación, pero lo que sí quisiera es que ustedes buscaran en sus Biblias y pudieran leerlo. Y si no lo hacen ahora, lo pueden hacer después. Recuerden, esto está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Como es una historia, yo quisiera que ustedes se concentraran en la historia, que ustedes recordaran lo que pasa. Esta es una historia que cuenta Jesús y
Fíjense que estoy diciendo historia y ahora vamos a hablar de por qué estoy diciendo que es una historia que cuenta el Señor. Lo que les leo es Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Son palabras de Jesús. Luke 16, 19 to 31. La historia esta dice, palabras de Jesús, dijo, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que le advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Gracias, querido Dios, por esta historia contada por nuestro Salvador. Señor, te pido que esta historia pueda estar trayendo esa iluminación tuya a nuestro corazón, de manera que nosotros podamos, cuando salgamos de aquí, que lo hagamos con esa palabra que tú nos das. Señor, usa esta historia del rico y Lázaro para renovar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que esto es una historia? Hay personas que cuando hablan de los temas espirituales y cuando se toca en algún sentido aquello que pasa después de la muerte, hay quienes dicen, bueno, pero nadie fue y volvió para contarlo. Bueno, la realidad es que sí hay alguien que fue y volvió. Se llama Jesús. Y Él habló abundantemente de esto y se refirió sin problemas, sin esconder nada al asunto de lo que pasa del otro lado. Ustedes saben que muchas de las enseñanzas de Jesús, Él las hizo por medio de parábolas. Y las parábolas de Jesús muchas veces empezaban diciendo, el reino de los cielos se parece a... Y ahí cuenta una historia, como la historia de la oveja perdida que el pastor busca hasta encontrar, como la historia de la perla de gran precio. ¿Se acuerdan? Diferentes parábolas, la parábola de los terrenos, etcétera, etcétera. Hay diferentes parábolas. Y aparece esto entre las enseñanzas de Jesús y algunos hubieran dicho, bueno, esto también es una parábola. Una parábola es una comparación. Cuando Jesús enseñaba la parábola de la oveja perdida, no estaba enseñando cómo criar ovejas.
Estaba comparando la crianza de la oveja con la búsqueda que Dios hace de la persona que está alejada de Él. Entonces es una comparación. Entonces algunos dirían, bueno, esto también es una parábola y entonces si es así es nada más que una comparación, no tenemos por qué tomarlo literalmente. El detalle es que Jesús no empieza esta enseñanza diciendo el reino de los cielos se parece a tal cosa, para empezar. Y para seguir, esta es la única de sus historias que tiene un nombre propio. ¿Se dieron cuenta? Uno de los personajes es mencionado por su nombre. Y entonces, eso transfiere esto de la categoría de enseñanza solamente a la categoría de testimonio. Es el testimonio de algo que ocurrió, es algo que Jesús atestigua que Él vio, que Él escuchó, que Él sabe que pasó. Estamos hablando de personas reales. Estamos hablando de seres humanos como tú y yo. Ahora, vamos a analizar un poquito esta historia. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Esta historia tiene dos personajes, el rico y Lázaro. En realidad, Jesús no se toma demasiado trabajo para hablar mucho del desarrollo de la vida de los dos, cómo fue que cada uno llegó a la posición en donde estaba, qué fue lo que llevó a Lázaro a terminar como mendigo. ¿Será que tomó malas decisiones en su vida económica? ¿Será que fue descartado por su familia? ¿Será que apostó mucho y que perdió su dinero? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa situación? No dice. Tampoco nos dice qué fue lo que produjo lo otro, el hecho de que el rico fuera rico. No tenemos demasiado detalle. Jesús no quiere concentrarse en eso. Sin embargo, Él los presenta y fíjense, del hombre rico dice, un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. ¿Conoces a alguien así? Porque esta descripción, ustedes se dan cuenta, está hablando de algo que puede haber ocurrido en cualquier momento de la historia. Podría ser en este tiempo. Hay personas ricas que se visten con ropa cara y que no tienen problemas para alimentarse, pueden darse un banquete si quieren cada día. ¿Las hay o no las hay? ¿Son ustedes de esos? ¿Ah? No importa, no importa. Pero piénsenlo. Puede ser cualquiera, ¿verdad? De Lázaro, cuando se habla de él, dice un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. ¿Qué sabemos de Lázaro? Lázaro no tenía un trabajo y pedía para sobrevivir. Para cubrir sus necesidades, Lázaro le pedía ayuda a los demás. Eso es un mendigo. Además, Lázaro estaba enfermo. Estaba cubierto de llagas, dice. No sé si padecía de lepra, no sé cuál era su situación, no hay un diagnóstico de su enfermedad, pero estaba en una mala situación, al punto de que debía ser desagradable mirarlo. Estaba cubierto de llagas. Y entonces, lo otro que sabemos de Lázaro es que Lázaro, en algún sentido, se comparaba con el rico. Él miraba los banquetes que hacía el otro y hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del otro. Situaciones muy diferentes. Una de las cosas que aprendemos es que somos personas diferentes, ¿verdad? Y que hay circunstancias diferentes en la vida. Vivimos en lugares diferentes, hablamos idiomas diferentes, tenemos diferente poder adquisitivo en cuanto a lo que ganamos o no ganamos, etcétera.
somos personas diferentes, pero hay algo que coloca la vida de todos a un mismo nivel. Tú mismo y tú misma, tú eres diferente a otras personas. Cuando conoces a alguien, sabes que la otra persona es diferente por su educación, por su cultura, por diferentes motivos. Pero en realidad, todos respiramos, ¿verdad? Tú respiras, yo también, ahí estamos igual. También todos necesitamos agua para vivir. Cada uno de nosotros necesita visitar el baño periódicamente, ¿verdad? Somos todos así, somos humanos, no hay distinción en eso. El propio Señor, cuando enseñaba el Sermón del Monte, decía que Dios hace salir el sol ¿sobre quién? ¿Solamente sobre los buenitos? No, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. O sea que en ese sentido no hay diferencia. Sin embargo, hay algo que nos deja a todos exactamente iguales. Hay algo para lo que no hay diferencia de cultura, ni de color, ni de situación económica. ¿Se dieron cuenta qué es lo que nos deja a todos iguales? La muerte. Frente a la muerte, somos todos iguales. En este relato nosotros encontramos que había uno que tenía una muy buena posición, que pasaba muy bien, podía hacer un banquete cada día y lo hacía, no había problema. El otro estaba padeciendo y miren lo que dice el relato a continuación. Dice, resulta que murió el mendigo. Un poquito más adelante dice, también murió el rico y lo sepultaron. ¿Qué pasó con las diferencias? Yo creo que a veces nos hace bien visitar un cementerio. Allí no importa el color de la piel. Allí no importa la situación económica de cada uno. Allí no importa cuántos títulos pudiera tener una u otra persona. Somos todos iguales. Cuando consideres las diferencias que te separan de otras personas, ¿qué tal si te pones a pensar que va a llegar un momento en el que no va a existir diferencia? Va a llegar un momento en el que vas a tener que enfrentar la muerte, el otro también. Y allí no hay diferencia. Pero aquí es donde la historia de Jesús se pone relevante para nosotros. Hasta aquí lo que se dijo aquí en la historia, que había un hombre que era diferente del otro y que los dos tenían situaciones muy diferentes, pero que los dos murieron, eso es absolutamente normal. Pero a partir de allí es como que Jesús corre la cortina y deja ver lo que hay del otro lado. ¿Se dan cuenta que es eso lo que hace? Esta es una revelación de lo que hay más allá, de lo que hay del otro lado. ¿Y qué es lo que pasa del otro lado? El relato dice lo siguiente. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico decía, estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dijo? Como les decía al principio, no es popular hablar de esto. La gente no habla de esto con frecuencia. Pero esta es la realidad espiritual y es la realidad espiritual que el propio Jesús está presentando. Es lo que hay del otro lado. Saben, hoy en día parte del problema es que no tomamos en serio esto. Nosotros queremos pensar a nuestra manera que esto no existe o que Dios va a ser tan bueno que no va a permitir que nada de esto pase. Sin embargo, Jesús está contando un testimonio de alguien que terminó en el infierno y que desde el infierno dice, no aguanto más, estoy sufriendo mucho en este fuego. Señores, necesitamos aprender a vivir de tal manera que nosotros no lleguemos ahí.
De eso se trata. En este relato, cuando se habla de Lázaro, tampoco se da demasiada descripción. Se dice que estaba al lado de Abraham y cuando se habla de él, dice, a él le toca recibir consuelo aquí. Jesús no describe mucho la situación de Lázaro en el cielo, pero se sabe dónde estaba y que era un lugar de consuelo. Por las palabras del rico podemos saber, por ejemplo, que al parecer Lázaro podría tener acceso a agua y el rico no. Y está en un lugar, Lázaro, donde no experimenta sufrimiento. Esta es la bendita esperanza en la que creemos los cristianos. Al principio del servicio leímos esos versículos de Juan 14, donde Jesús dice, estoy por irme, muchachos. Y ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. ¿Y se acuerdan lo que Él dijo? Yo me voy a la casa de mi Padre y voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Ustedes saben a dónde voy, conocen el camino. Y le dijeron, Señor, ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y eso motivó aquella famosa frase de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de llegar es por medio de Jesús. Déjenme decirles algo que me parece muy importante. Lázaro no llegó al cielo por el hecho de que fuera pobre. Y el rico no fue al infierno por el hecho de que él fuera rico. Jesús no se detiene a explicar las razones por las que cada uno llegó a diferente lugar espiritual después de la muerte. Pero la palabra del Señor nos aclara mucho de cómo se produce esto. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? Le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nazca de nuevo se refería a creer en Jesús. Cuando uno cree que Jesús es el único Salvador disponible, cuando uno de todo corazón acepta la salvación que Jesús ganó por nosotros, entonces nosotros nacemos de nuevo por el poder de Dios. Y otra cosa que Jesús dijo, Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Cuando habla del Hijo está hablando de Él mismo, está hablando de Jesús. Entonces la diferencia es si tienes a Jesús o no. Eso es lo que determina tu destino final del otro lado. No es cuestión de riqueza, no es cuestión de cultura, no es cuestión de color, sino es cuestión de tenerlo a Jesús o no tenerlo. Y es allí donde nosotros tenemos que ser muy sensibles y dejar que Jesús sea nuestro Salvador. A nosotros se nos revelan las palabras del rico y yo quiero pensarlas un poquito con ustedes para que ustedes las recuerden. La primera reacción del rico es pedir misericordia, decir, no aguanto. Le dice, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Necesitamos tomar en serio esto. Por nosotros y por los otros que no están aquí, por los que no han creído todavía, esto es una realidad. Pero ¿cuál es la respuesta que recibe el rico cuando pide ayuda y que le mojen la lengua? La respuesta es no. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue bien mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a ti te toca a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Y además le habla del abismo. Le dice, recuerda, tuviste tu oportunidad. Y por otro lado, no se puede. Esto de que alguien venga del cielo y consuele a alguien, no se puede. Hay un gran abismo. Pero entonces, lo que me llama la atención, yo no sé cómo habrá sido porque no se describe la vida del rico, pero podría haber sido una persona tremendamente egoísta. Pero en aquel momento,
Él no fue egoísta. Inmediatamente cuando supo que no iba a recibir consuelo para el sufrimiento que estaba teniendo, Él dijo otra cosa. Les dijo: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se dan cuenta en lo que pensó? Esto que estoy pasando es malo. No quiero que otros pasen por lo mismo que yo estoy pasando. ¿Se dan cuenta que esto es algo que a veces nosotros pensamos? Hay personas que están enfermas y que dicen esto: yo no quisiera que otros pasaran por esto. Si puedo evitarle a otros el problema. He conocido alcohólicos que dicen: por favor, díganle a los jóvenes que no se involucren con la bebida porque no quiero que pasen por el infierno que yo estoy viviendo. Pero acá tenemos a uno que está del otro lado y que quisiera poder transmitirle a su familia, a sus hermanos, que cambien su forma de vivir porque no quiere que ellos vayan a donde él estaba. Ayer, hablando de este servicio, nos habíamos reunido con Nancy y con Cintia para hablar de las canciones y practicar. Y yo les dije: ¿qué tal si en el servicio de mañana escuchan una voz del más allá? Estoy cumpliendo. Estamos escuchando la voz de alguien, de un muerto, de alguien que está del otro lado. Si pudiéramos escuchar la voz de alguien, esto no es una cuestión de espiritismo ni nada, es simplemente el testimonio de Jesús de lo que dijo una persona que murió. ¿Y qué es lo que dice? Dice: no quisiera que nadie viniera a este lugar, en especial esas personas a las que yo amo. No quisiera que vinieran aquí. Pero ¿qué respuesta recibe? Porque le había dicho: mándalo a Lázaro que vaya y que les avise. La respuesta que recibe es: no. Ya tienen una fuente suficiente de revelación. Les dice: ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. ¿Sabes de qué estaba hablando? De la Biblia. Le estaba hablando de la revelación de Dios. Le estaba hablando de cada profeta que Dios envió a lo largo de la historia para transmitir su verdad. ¿A quién tenían que escuchar para creer y para evitar llegar al infierno? A la revelación de Dios, a la Biblia. Pero el rico insiste y él le dice: no les harán caso, no le harán caso a la Biblia. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Saben, hermanos, tantas veces me he puesto a pensar qué es lo que haría falta para que la gente cambiara. Hay veces que quisiera que alguien saliera del cementerio, que viniera, que les golpeara la puerta y que les dijera: por favor, cambia de actitud, toma en serio la situación espiritual en la que estás, porque del otro lado las cosas son muy difíciles. Pero ¿saben qué? Esta palabra a mí me dice que por más que alguien se levante de entre los muertos, no va a alcanzar. ¿Vieron la respuesta que recibió? Dice: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, es decir, a la revelación de Dios, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Si no creen en la palabra, entonces no van a haber efectos especiales, no va a haber nada milagroso y poderosísimo que haga cambiar. ¿Saben qué? Si alguien se levanta entre los muertos y golpea la puerta de la casa de alguno por allí, es posible que lo transformen en un circo como transforman todo. Que aparezca CNN, que salga mañana por Arthur News, que esté en las noticias y que se transforme en un video viral que aparece en YouTube y lo transformamos en eso. Pero de allí a cambiar, solamente la palabra de Dios, solamente la revelación que hay en Jesucristo es capaz de producir
el cambio. Así que, ¿qué aprendemos de esta historia? En primer lugar, deja de compararte con los demás. Tarde o temprano todos vamos a tener que enfrentar la muerte y las diferencias se van a terminar. En segundo lugar, necesitas considerar que existe un cielo y un infierno. El momento de asegurarse dónde va a ir uno no es cuando ya moriste. El momento de asegurarte es ahora. La diferencia consiste entre el que tiene al Hijo de Dios y el que no lo tiene. La pregunta es, ¿lo tienes tú? No alcanza con que sepas, sino que necesitas vivirlo. Jesús necesita ser parte de tu experiencia. Necesitas vivir de tal manera que tu destino eterno sea la presencia de Dios. Y en tercer lugar, algo que aprendemos es el valor de la Biblia, la palabra de Dios. Dios ha querido revelarse y nos ha enseñado y hay muchas cosas que necesitamos aprender de parte de Él. Y Él nos dejó su palabra. ¿Qué tal si le prestas atención a la palabra? ¿Qué tal si profundizas en la palabra? ¿Qué tal si vuelves a casa y buscas Lucas capítulo 16 y vuelves a leer esto para asegurarte si lo que te estoy diciendo es verdad? Y dejas que la palabra de Dios sea lo que transforme tu vida. Porque de verdad, la única forma de definir dónde va a ir uno a parar tiene que ver con creer o no creer en la palabra de Dios. Y si crees en ella, un día vas a estar en el mismo lugar a donde fue a parar Lázaro. Espero de verdad que todo esto se quede en tu corazón y que Dios obre en ti. Dios entregó a su único Hijo para que creyendo en Él tengas vida eterna. Que Dios verdaderamente esté tocando tu corazón para que se establezca este vínculo personal y eterno con Él, para que un día puedas estar en el lugar donde no falta el agua. Vamos a orar. Te damos las gracias, querido Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que nos hace pensar y que también nos desafía, Señor. Señor, verdaderamente te pedimos que tú estés tocando profundamente nuestros corazones para que tomemos en serio las cosas espirituales, Señor. Señor, al darnos cuenta de que tu palabra, la Biblia, es tan importante, Señor, ayúdanos para que podamos vivir de tal manera, creyendo en tu palabra, que un día podamos estar donde Lázaro. Señor, ninguno de nosotros quiere el eterno sufrimiento. Por eso, Padre, nos ponemos delante de ti ahora y te pedimos que tú nos ayudes ahora, en este mismo momento, para reflexionar en ti, para volvernos a ti y que verdaderamente podamos hacer un compromiso contigo y por este compromiso podamos obtener la seguridad de tener la vida eterna en tu presencia. Gracias, Señor. Que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a tener un momento de reflexionar, solamente unos pocos minutos, mientras escuchamos un poco de música y vamos a pensar en esto y si alguien tiene algo que decirle a Dios, se lo dice. Que no salgamos de acá sin decirle a Dios lo que Él está hablando a nuestro corazón. Recibamos a Marco Podemos Barrientos. reaccionar delante de Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi
salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, querido Señor, por hablar a nuestro corazón en esta tarde. Señor, que verdaderamente la palabra que nos diste produzca fruto en nuestra vida. Que no sea nada más algo que escuchamos, sino que haya un resultado en decisiones nuestras que te agraden a ti. Gracias, Señor, por cada uno. Te ruego tu bendición sobre la vida y sobre el hogar de cada uno de los que estamos aquí. Y, Señor, que verdaderamente podamos comprometernos contigo y refugiarnos en el amor que tú nos has mostrado. Gracias, querido Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.